Somos Crew. Una tripulación con propósito eterno. Aquí preguntamos, fallamos, aprendemos, crecemos, pero nunca nos bajamos del barco. Con Juan David, Jordan y voces invitadas que se suman al viaje. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un capítulo de Crew Podcast. Hoy tenemos mucho público. Uy, resto de público. Es más, voy a grabar desde acá, le voy a pasar el video a Gus para que lo ponga también al mismo tiempo. Es un trabajo así como arduo. No. Pero ve, aquí es lo que estamos. La Para los que no edición. conocen a Gus, siempre hablamos de Gus. Allá está. Eso es lo que somos. Allá es donde está Gus siempre que lo molestamos. Epa. Para que sepa. Epa. Uy. Y bueno, hoy estamos con una invitada y que también quiero un aplauso súper fuerte a nuestra invitada del día de hoy, Isa Gómez, hermana. ¡Ay, qué emoción! Ya me aplaudieron a mí, ahora aplaudanle a Isa. Ay, no, pues hola muchachos de Crew Podcast y hola a los dos hosts de este podcast. Me siento muy nerviosa, siendo muy honesta, estoy muy nerviosa, pero emocionada y nada, a darle. Aquí, eso es normal. La Paz también estaba re nerviosa la vez pasada. Sí. Después, ¿quién la calla? No, yo creo que va a pasar. Paz, yo no dije eso. No, mentiras, no, que sale. Cállate. No, mentiras, no. No, pero no, de verdad estamos muy honrados. O sea, es muy chévere tenerte acá y tenerlos a todos los crew de FAC aquí. De verdad, muy chévere. Los crew chinos. Sí, son la versión ahí como medio chafa, pero... Como Temu. La versión Temu Ay, de por Crew. favor. Los que llegaron por Temu, sí. Sí, fuimos primero. Sí. Sí, es verdad. Pero no primero siempre es mejor. No, pero no, mentiras, muy chévere, muy chévere. nos Bienvenidísimos. No la vamos a montar. Tanto. Sí. Pero nosotros somos más grandes. Es que son pelados. Yo puedo con todos. Yo no sé pelear. ¿Tú sabes pelear? No, pero Es que no me quiero meter. ¿Quién está hablando de pelear? ¿Ah, no? O sea, que yo tengo más unción que... No, mentiras, no. Pero bueno, vamos a iniciar con nuestra sección de preguntas. Sí. Que, como decíamos ahorita, no nos la teníamos que aprender nosotros. Hoy estoy tranquilo. No, puede ser. Porque hoy nuestra invitada nos va a decir la pregunta que ella misma grabó. Esta Pero es misma que- mañana. Pero no, anoche. Pero es que fue loco porque de hecho me equivoqué muchas veces. Y me tocaba No repetir pasa, porque se me todos nos olvidaba. pasa. Solo una persona lo ha grabado la primera toma. Y no vamos a decir quién fue porque no es importante eso. La gloria sea para Dios. Pero solo una persona. Ah, claro. No, nadie lo ha grabado a la primera. Sí. No. Papi. No. Yo me acuerdo. No, yo me no, acuerdo no, de se hizo todo. un intentico, se hizo un Yo me intentico acuerdo de antes. todo. Nadie nunca. Y nadie nunca lo va a hacer. Para la próxima lo grabo yo otra vez. No. A ver cómo nos va. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, la pregunta es, si alguien te escribiera con 3 emojis, ¿cuáles serían? ¿Sí? Epa. Uy. ¿Sí? Y antes de leer, yo quiero que ustedes me respondan. Yo respondí en el video. No, pero no se vale esa respuesta. Pero no, ¿cuál es? Porque no me acuerdo cuál es. Ok, O sea, yo vi el ok, video, ok. pero no me acuerdo. Ok, mi respuesta fue algo que representé al cine, no sé, como una cámara o una cinta. Se me olvidó. Ah, la otra era una carita feliz, de esas que son así sonriendo. Y la última era una paleta de colores de un pintor. ¿Y ya? Uy, muy Esa chévere. es, creo que... Como artista. Igual llamé a mi papá a preguntarle. Papi, defíneme con 3 emojis. No. Pues sí, Falta porque un era... bebé. Si Vamos a la alguien... descripción. Papi, mándeme emojis que me ¿Cuál sería la suya, Jordi? Yo respondí. Yo no respondí. Es que hay que responder la pregunta. Duro. Yo respondí en mi momento. Yo puse un baloncito de fútbol, Epa. un computador y puse un muñequito durmiendo. Eso está bueno. Ah. Porque Uy, hemos tenido unos días. Uy, Eso Dios es claro. santo. Sí, hoy dormí mucho y dormí mucho. Yo no. Ayer hablábamos preciso que desde el sábado que tuvimos reunión de crew hasta hoy que estamos grabando, No, mañana que hay casa de fe. O sea, Sí, está duro, está duro. No hay Está- forma la de calle está descansar. dura. Pero sí, entonces yo no. Esa está buena, esa está buena. Yo quise dormir. yo hubiera puesto, si hubiera respondido, yo hubiera puesto como una crucecita, porque si está la crucecita, un corazoncito
porque el amor, el amor es muy bonito, el amor es todo. Y un redoblantico ese que hay como un tamborcito. Sí. Epa, ese sería. Está bien, está bien. Sí, sí, sí. Está chévere. Yo les decía ahorita que creo que nos ha funcionado mucho más poner la pregunta el mismo día. Sí, sí, sí. Uy, porque los últimos dos hemos recibido hartas respuestas. Los martes la gente está respondiendo. Gracias por responder. De hecho, a los que respondieron, gracias por responder. Vamos Sí. a mirar las respuestas ahí. Sí, epa. Hay unas que podamos saber quién es, que podamos de pronto vender a la persona. Ya hemos vendido a Isabela varias veces. Uy, sí, ¿En resto serio? de veces. Bueno, pero antes de nada, yo quiero que sepan que Isabela es de las fans más Obvio. fervientes de Crew Podcast. Obvio. Ella siempre responde, siempre comenta, siempre todo. Es que me hace muy feliz. Ah, Yo lo pongo mientras lavo loza. Epa, esa es la idea. Esa es la idea, sí. que puedan lavar losa con Que nosotros. laven Claro. losa, chicos, los de Crew. Laven la losa, por favor. Creo que voy a lavar la loza conmigo. No, mentira, no creo. Sí, uy, a mí me duele. Yo no lo escucho, la verdad, o sea, yo no lo escucho. No, yo creo porque yo le digo a mi hermana, uy, me cuesta mucho escucharme, mucho. Entonces mi hermana lo escucha y yo por ahí escucho como un pedacito. Es como, te parece que muchacho, envíame los minuticos para poder hacer como, uy, ok. no, me Epa. cuesta el resto. Bueno, puede ser. Aquí hay uno, el primero que nos respondieron. Es que es esa carita que está como sonriendo y tiene una gótica acá. Y eso es como, sí, ok. como la embarré. Sí. Un pianito y como una aguja de coser, de bordar. Uy, ¿quién podría ser? Si yo no estuviera leyendo el nombre, igual yo ya sabría quién es. ¿Sí? Sí, no, claro. yo no. ¿Desde acá de Mosquera? Sí, claro. Ah, no, con razón yo aquí. ¿Isa la conoce? Hoy. ¿Es Nicole? Sí. ¿Y pero bordar? ¿Tú sabes bordar? Ah, no Pues sabía en eso. la camisetica esa de Charizard que yo tengo, ya me la bordó. Ah, opa. Ah, re crack. Ah, bueno. Ah, pues obviamente sabría quién es porque es su esposa. O sea, 10 años. Sí, pues. claro. Mal le Es vale. que antes. Hay otro que nos pusieron. Esto es una carita riendo, pero mucho. Una cámara y un control de Play debe ser. ¿Será Chris? Sí. Chris, muy Chris es un obvio, chico hermano. que Juega y Ah, hace- ok. es así. Este creo que también es re obvio. Es como, ay, es que como una ampolleta. Como una Ah, ya sé píldora. quién es. No, ya sé qué fastidio. Ah, no, mentira. No. Es mi hermanita hermosa. Y como para terminar, un micrófono y un gatico negro. No, sí, es re mi hermana. Más obvio no puede ser. Ese también es re obvio. Una moto, Gustavito. ¿Qué otra vez? un gato y una guitarra. Sí, Gustavito. sí. Está Sí. claro. Todos mírenlo a él. Epa, ese otro. Bueno, este sí puede que no diga mucho de la persona, ¿no? Las manitos está haciendo un corazón, las manitos así como orando, me imagino. Sí. Y unas de estos destellitos. Una manita. La pastora. No. No. ¿Cómo es? Las manitos haciendo un corazón, Sí. las manitos orando y los destellitos. No sé. Está ¿No? Eso difícil. está re difícil. No sé quién es. Bueno, ¿Es alguien que podríamos decir, podríamos vender? no creo. Ah. No. Ay. Voy a hacer acá una vez un spoiler de algo. Si ustedes ven este capítulo y se está escuchando raro es porque la USB en la que estamos grabando está fallando, entonces estoy grabando el audio también en el celular. Continuamos. Uy. Después nos Recursividad escuchamos todo raro ahí. 100%. ¿Cómo? Después nos escuchamos todo raro. Sí. Y es que este emoticón, yo digo que es una papa. Es una papa, un musculito moreno. Ah, es y mi un- papá. Y un casquito de soldado. ¿Es mi papá? Sí. Pero si es una papa. Sí, a él le gusta la papa. Es que yo cuando lo vi, eso es una papa, es una nuez. Uy, no tengo ni idea. Sí, es una papa. Epa. O sea, lo sabes porque lo conoces. Porque es que estos últimos meses hemos tenido una discusión porque a mi mamá le gusta el plátano y a mi papá le gusta la papa. Entonces se genera la discusión en mi casa y la tengo muy presente. Entonces sé que a mi papá le gusta la papa y que usa el emoji muy, muy negro y el soldado porque también habla de su vida en el ejército. Un musculito moreno, dice, un musculito negro. se dice. Para que no suene raro. Bueno, y ahí hay un montón, pues hay resto. Pero yo quiero tocar este de últimas que es chistoso. Y no lo dijeron ahorita. Es una ovejita, unas manitos, un sartén, una escoba. ¿Y qué era lo último? Uy, no sé qué es ese emoji. Es como una muñequita con libros.
Ah, una profesora. Una profe, Epa, sí, una profesora. Sí, sí, sí. Sí, es mi tía. Es la tía. Es mi tía. Es la pastora. Perdón. Familia. Es la tía. Sí. Ve. Entonces sí, o sea, chévere porque igual, incluso con los emojis, se logra identificar la persona. Sí, sí, y creo que eso es como de lo que conecta con el tema de hoy, es eso, como que quién es una persona, cómo se define el quién soy también un poco y tener esos emojis ahí para decir cómo me puedo identificar a mí con 3 emojis, no es tan fácil como eso, como cuando uno está en una entrevista de trabajo y preguntan, ¿quién es Isabela? Duro. ¿Y Pues, tú cómo le responderías? pues le contestaría primero mi nombre. Sí. Bueno, mi nombre es Isabela Gómez Alfaro. Yo soy filmmaker en proceso. No sé qué más decir, no sé qué soy de mí. No sé qué soy, quién soy yo. No, pero pues sí, ¿cuántos como años tienes, Isa? 18. Uy. 18 ya- casi 19. Ya eres mayor. Sí, ya soy Me legal. cambian esta agüita por... Por una agüita ardiente. Sí, ya soy legal. No, estoy tomando Finalmente. gaseosa. Ok, epa. Sí, digamos, Jordi, ¿cómo respondería? No, yo soy un guapo. No sé, es que igual es una pregunta difícil. O sea, no es... esas preguntas que uno cree que con 2 cosas las saco, pero si tú te pones a analizar bien, es difícil. Total. Es súper complicado tú identificarte y decir quién soy yo en unas oraciones. Eso es verdad. No sé si se han dado cuenta que siempre que uno responde como, ¿quién es usted? Bueno, yo soy Juan David. No, ese es su nombre, pero ¿quién es usted? Bueno, yo soy el baterista. No, eso es lo que hace, pero ¿quién es usted? Y ahí uno empieza a acomodar eso. Y de hecho, como que cuando uno empieza a mirar un poco ese tema de la identidad, hablándolo desde un punto de vista muy psicológico, realmente quién somos es mi nombre. Y también es lo que hago y también es lo que me identifico. Y veníamos hablando de eso en el carro un poco. No sé si puedo empezar tocando ese tema, Jordi, porque veníamos hablando ahorita que veníamos en camino de Intensamente 2, que es una película que me gusta mucho porque es como tomar directamente de un libro de psicología muchos conceptos. Y acá se habla mucho del sistema de creencias, que finalmente es lo que define quién soy. Ese sistema de creencias se construye a partir de eventos importantes de nuestra infancia o eventos importantes de nuestra vida. Entonces, un ejemplo, un trauma, algo que pasó, y justo hablando de eso con mi hermana, mi sobrina decía como, abrió los ojos y dijo como un día yo vi a un niño que se cayó de una roca, decía, de una roca. Claro, ella un día estaba en las piedras, en las piedras de Tunanfaca, y vio que un niño se cayó desde una piedra alta y ya pues tuvieron que llevarlo en ambulancia y todo eso, no sé. Y justamente eso la define a ella en que ella antes no era miedosa para cosas muy extremas y ahorita sí. Entonces, eso define una parte de ella. Pero también entonces, digamos, está la parte de los reforzadores y los castigos conscientes o automáticos. Entonces, conscientes es cuando mi mamá llega y me dice, no salude. Y si saluda, me dice muy bien por saludar, o hice algo malo y me castiga. Entonces, eso moldea también, o sea, eso junto con lo otro moldea quién soy, pero también hay unos reforzadores y estas que son automáticas, que no somos conscientes de ellas, como por ejemplo cuando acá estamos todos hablando y Miguel hizo un chiste y todos se ríen, entonces y entonces ya si todos se ríen le refuerzan esa conducta, entonces empieza a generarse esa sensación o esa percepción de que yo soy chistoso, pero si yo digo algo y todos dicen como uy no, re malo, cállenlo, entonces ya digo soy alguien introvertido tal vez y empieza a generar eso también. Y por otro lado está el lenguaje es algo que nos define un montón. Porque entonces lo que me dice mi mamá, lo que me dijo mi profesor, tengo un ejemplo también de eso, mi papá decía que una profesora le decía que él era bruto, porque y la realidad es que él no veía bien el tablero y él tiene mucho aumento. Y usted ve, mi papá es una persona re inteligente, no se imaginan, él es muy inteligente, pero eso tal vez en su infancia lo definió de alguna manera, ¿sí? Entonces todo eso junto empieza a generar una identidad y eso genera, yo estoy hablando mucho, pero es que es chévere, me apasiona ese tema, y eso genera como unas ramitas allá abajo que es como también yo a partir de eso
tengo unos comportamientos automáticos. Entonces, como creo que soy tímido, me comporto como tímido. Y la cosa es que como me comporto como tímido, eso me hace aún más tímido. Okay, Entonces, sí. eso, además del comportamiento, también pensamientos automáticos. Entonces, pensamientos automáticos son eso que uno dice como, no voy a hacer esto porque es que yo soy muy tal cosa. Y a uno le pasa reseguido. Entonces, eso también empieza a definirme. No solamente nace de lo que creo de mí, sino genera creencias sobre mí. Y aparte de eso también, como la forma con la que hablo, también hablo de esa manera y eso me define. Entonces ahí es, o sea, como que se empieza a volver un círculo vicioso y empieza a hacer que mi identidad o lo que yo soy es tan transitorio que hoy considero que soy tal cosa, pero mañana considero que soy alguien diferente. Entonces eso, la identidad es un tema muy curioso. Sí, igual, digamos que sí, la identidad no es como algo con lo que yo nazco. Epa. Es algo que se construye y se construye en mí a partir de mis vivencias, de mis experiencias, de las personas incluso con las que yo me relaciono. O sea, eso como que impacta mucho. Sí. Porque entonces ahí entra un tema de las personas que le dicen, es que usted no tiene identidad. Porque entonces si yo estoy con un grupo, me comporto de una manera. Si estoy con otro grupo, me comporto de otra manera, hago otras cosas. Y nunca soy la misma persona en todos los entornos en los que me desenvuelvo. Y ahora, y lo loco es que puede que eso haga parte de mi identidad, no es que no tenga identidad, es que mi identidad hace parte de eso. Digamos, me gustaría preguntar, cómo en sus casos, contigo, como que de pronto episodios o cosas creen que han definido un poco lo que son hoy en día. Bueno, yo en lo personal, a ver, digamos que en el colegio tendía a ser como la clásica niña que está sentada allá lejos, pero eso no se formó, o sea, yo no era así toda la vida. De hecho, tuve una etapa en el colegio en la que yo era muy social y era chiquita y me gustaba socializar un montón, pero luego llegó un día en el que llegó otra niña que sí era un poco más asocial y más introvertida, y yo me senté con ella un día y ella como que me dijo, como no es chévere estar contigo porque tú no estás con el resto, tú estás conmigo. Entonces de ahí en adelante fue como... Pero re tóxica. Raro, obvio, retóxica, obviamente retóxica, pero de ahí en adelante sí fue como, bueno, estar con el resto puede verse mal, no sé, todo ese tipo de cosas, y me hicieron ser un poco introvertida, digamos, en el colegio. Entonces me volví la niña que se sentaba sola y que tenía 2, 3 amigos y que en el descanso se quedaba leyendo un libro en lugar de ir a jugar. Entonces ese tipo de cosas que realmente afectaron y que, pues bueno, siento que también en cierto punto contrarrestaron con la iglesia, porque en la iglesia sí tenía la libertad de ser quien yo era, de tener los amigos que yo quisiera, y eso no estaba mal. Entonces, socializar con todas las personas de la iglesia, y también era un poco raro para mí, porque llegaba un punto en el que en el colegio yo era la niña aislada, pero en la iglesia podía ser la niña gritona. O sea, todo ese tipo de cosas, como que lo que tú decías ahorita, como que en un entorno estoy siendo alguien y en el otro entorno soy otra persona, pero no sé. O sea, siento que fue como, en cierto punto, como un tipo de identidad que se puso en el colegio, así como que se me puso en cierto modo. ¿Y quiénes vendámosla y nos lo vamos todos encima? Hoy en día no me hablo con ella. Es que hay algo importante que era lo que yo mencionaba. O sea, eso pasa mucho es cuando yo estoy en un entorno donde no me siento en confianza, o es un entorno que no va de acuerdo a mis gustos, a mis creencias, a lo que yo hago. Entonces, el colegio es un lugar muy amplio. Tú encuentras un montón de cosas diferentes, gente diferente, pero la iglesia, todos somos un cuerpo. Sí, total. Y yo no conozco, bueno, sí conozco, pero es muy poca la gente que no se integra en la iglesia. O sea, al principio sí es difícil. Sí. Pero digo, ya después de un tiempo en la iglesia es muy poca la gente que igual sigue quedándose aislada. Porque la iglesia es un lugar como para conectar. Exacto. Y es un lugar que se da para las relaciones interpersonales. Y las respuestas que recibíamos en otros capítulos, que es como lo que más me gusta de la iglesia, es que me siento en familia, que todo eso. Eso es Sí, verdad. a eso hay, y eso conecta mucho con el tema de la semana pasada, no antepasada, porque la semana pasada no hemos subido todavía. Y sí, Es está. que se gusta la embarrada. No, pero... En defensa esta vez, no, Pero sí, o sea, a eso va que, o sea, que la iglesia facilite esas relaciones, da eso, como que la gente le guste venir a la iglesia, que no, yo me siento súper bien, tengo mis amigos en la iglesia, y eso facilita, por ejemplo, que una persona que sea introvertida en el mundo, en la iglesia se desenvuelva Eso es súper verdad. bien y sea como Dairo.
Epa. que es súper extrovertido, sonrisa, habla con todo el mundo, se abraza. Que lo que hablábamos, llega Dairo y todo el mundo es como, uy, llegó Dairo. O sea, Sí, como claro. Pero entonces, como puede haber gente así, puede que Dairo, no es el caso, pero puede que Dairo en el trabajo sea súper introvertido. ¿Sí? No, es que Dairo no puede, es imposible que sea introvertido. Pero puede pasar que lo que nosotros vemos aquí, afuera sea otra persona. No, y yo creo que de Isa podemos dar ese ejemplo porque yo conocí a esa Isa que en la iglesia siempre estaba como haciendo como una cosa, como la otra hablando con la gente. Bueno, cuando era niña hablaba sola un poco con los muñecos y era un poco raro, pero eso era cuando era pequeña. Pero bueno, eso después lo... Todavía, de hecho. Pero entonces uno veía como a la Isabela que sí estaba como siempre muy dada como a esto y no me imagino a esa Isabela apartada del colegio. Exacto, sí. Sí, tal cual. Y creo que inclusive se forjan cosas muy pequeñas, muy minuciosas. Digamos, también el tema, y tal vez sea un tema un poco cliché y algunas niñas se podrán sentir identificadas conmigo, inclusive niños también, pero digamos el tema en qué punto uno deja de jugar con los muñecos. No sé, entonces digamos, en mi caso fue porque yo tenía como 11 años, 10, 11 años, y un día nos fuimos de excursión con el colegio y íbamos en la buseta y unas niñas dijeron como, no, yo ya no juego porque yo soy grande. Yo llegué a mi casa y vi mis muñecas, ya no quería jugar porque yo ya era grande. Isabela con sus muñecos en la maleta. Sí, yo, Así guardándolos. Entonces ella tuvo resto de miedo porque se dieron cuenta que... Pero sí, digamos que ese tipo de cosas, o sea, ¿en qué punto pasó eso? Y inclusive un día mi papá me preguntó como, ¿por qué ya no juegas? Y yo, es que ya soy grande. Entonces, digamos que eso también influencia ¿Cuántos mucho años como... tenías? 10, 11 años, o sea, y te lo juro que yo llegaba a la casa y yo veía a mis muñecos y era como, yo quiero jugar, pero no lo hacía porque yo era grande. Yo tengo algo súper chistoso de eso y me acabo de acordar. Yo creo que yo tenía por ahí la misma edad. Y mi mamá en Bogotá ella tenía una tienda. Hubo una época en la que ella tenía una tienda. Y estábamos ahí y yo estaba jugando con resto de juguetes ahí como adentro. Y en ese momento entró una chica como de mi misma edad que a mí me llamaba la atención. Y apenas yo vi eso, yo cogí todos mis juguetes, los corrí. Claro, o sea, Uy, muy bueno. no sé qué pasó. Pero yo ¿Y como Nicole que, quién? Ah. pero yo como que, o sea, no me puede ver jugando con juguetes. Sí, Me total. va a poner cuidado. No, pero sí, y me hizo acordar eso y me pareció muy chistoso porque sí, o sea, fue como algo muy intuitivo, como, uy, No, y de ahí vienen Sí. muchas cosas también, como esta necesidad falsa que traen las redes sociales ahorita, como de que es que tengo que sanar mi niño interior de alguna manera, entonces tengo que comprarme los juguetes que no me compré. Y eso empieza a generar cosas renocivas que no nada que Sí, ver. tal cual. De hecho, debo decir, mi regalo cuando cumplí como 25, 26 años fue un carro a control remoto porque yo quería un carro a control. Ya sé que quiero de cumpleaños, hermano. Ah, no. Llevo toda la semana diciéndole que quiero de cumpleaños. Ah, cumplo años este domingo. Ah, sí, tú deberías saberlo. Yo lo sé. como el pastor todos los domingos. Y yo que cumplo el 5 de julio, no sé qué. Es que pasa algo curioso. Sí, con es muy que chévere. Yo cumplo este domingo, ¿cierto? El pastor cumple el siguiente sábado. Isa cumple al siguiente sábado. Yo Ay, cumplo sí. 29 años, el pastor 39 años, Isa 19 años. Entonces estamos conectados. El algoritmo. Somos un El algoritmo. algoritmo de la vida. Qué loco. Sí, chévere. Pero yo quiero como hacerles una pregunta ya entrando más profundo. Y es con respecto a ese tema. O sea, ¿cómo nosotros podemos identificar cuando tenemos... O sea, como cuando estamos basando nuestra identidad en algo incorrecto? Uy, es que ese tema es muy bacano. Es que no sé si votarme de una vez porque es que yo estaba estudiando esto y estudiando esto todo me dio un giro de tuerca demasiado radical, demasiadísimo radical, que no sé si votarme de una vez allá o empezamos. Porque, De una. parce, o sea, nosotros tenemos una identidad que tiene cosas buenas, tiene cosas malas, ¿cierto? Entonces, digamos, desde lo que, por ejemplo, yo en la comunidad de la iglesia genero una identidad buena, una identidad en donde las personas que están a mi alrededor leen la Biblia, entonces pues yo empiezo a leer la Biblia seguido. Y entonces también como las personas oran, entonces yo empiezo a orar. Y eso empieza a generar mi identidad. Y Pablo dice, como vea, yo cuando pequeño nací en la iglesia, yo siempre hice todo de acuerdo a la ley, así tal cual, porque su identidad se empezó a generar en torno a eso. Entonces él hizo todo, dice fariseo de fariseos, dice incluso como judío de pura cepa.
porque en la nueva traducción viviente Sí. dice, porque tal cosa, y dice, y todo eso lo tengo por basura. O sea, ni siquiera las cosas buenas de nuestra identidad que construimos acá, o sea, hace parte del conocimiento del bien y del mal, que es pecado, ¿no? O sea, es como lo único que mi identidad, que tiene que construir mi identidad es Cristo. A ese nivel me pareció muy drástico eso. Sí, es chévere. Y digamos, tomando el ejemplo de Pablo también, pues podemos ver, él antes no era Pablo. Sí, y él también pasó por un momento en su vida en el que se alejó completamente de lo que conocía, de lo que, en donde creció, que fue lo que tú estás diciendo. Se alejó completamente de eso y se convirtió en Saulo. Entonces, de ahí, o sea, y la diferencia, ¿no? Porque de ahí luego Dios lo agarra y lo trae de regreso, pero tiene que ser muy real para él, para saber cómo he probado todas estas cosas y las tengo por basura porque ahora conozco la verdad. Ajá. Digamos, basándolo un poco en mi experiencia personal, yo tuve una etapa de mi vida, es gracioso porque mucha gente cree que porque uno nació en la iglesia y toda la vaina, es como, ay, ella no tiene un testimonio, ella nunca se alejó de Dios. No, compañero, venga, le cuento. Es que sí. Es duro. Y yo tuve una etapa de mi vida en la que dije, como bueno, es que yo creo en Dios porque yo nací en este hogar. ¿Qué tal si yo hubiera nacido en alguna otra parte del mundo donde las creencias son absolutamente distintas? ¿Qué sería de mí? Y tuve como ese tiempo de flaquear un poquito en mi fe, pero no sé, y mientras flaqueaba en mi fe, obviamente me alejé un montón de Dios, y hubieron cosas, hubieron personas, hubieron relaciones que no debían haber, hubieron amistades que no debían haber, busqué, no sé, paz en otros lugares, me alejé inclusive de la relación con mis papás, se volvió muy fría, mis papás vivieron tiempos muy duros conmigo y realmente me alejé de Dios, pero llegó un punto en el que Dios tuvo que ser real para mí en lo personal y yo tuve que tomar la decisión de mi identidad se basa en lo que Él escribió para mí, por más de que he probado, por más de que he conocido tal vez, por más de que he buscado amor en otros lugares, lo sentí con Él y sé que ese es el amor real porque es la verdad para mí, la verdad para todo el mundo. Solo que obviamente hay personas que tal vez aún no han experimentado ese amor y haciendo un tipo de comparación con las películas que me gusta mucho, pero digamos en la película de Los Increíbles 2 hay una escena en la que una parte de la familia, es que no quiero hacer spoiler, una parte de la familia tiene como unas gafas hipnotizadoras y hay una persona detrás que está diciéndoles qué hacer. Entonces, cuando ellos tienen esas gafas puestas, hacen cosas malas, destruyen, casi se llevan una ciudad por delante, intentaron casi matar a sus hijos, o sea, hicieron cosas muy malas que ellos en sí mismos no hubieran hecho. Luego les quitan las gafas y ellos miran a su alrededor y dicen, ¿yo cómo fui capaz de hacer esto si yo no soy esto? Y creo que eso pasa también con nosotros cuando estamos tal vez como lejos de Dios. Y en cierto modo es como que se nos quita eso y muchas veces uno dice, ¿yo cómo hacía eso? O sea, ¿yo cómo lograba hacer eso antes? Ahora que conozco a Dios puedo decir, no lo intentaría de nuevo. Sí, entonces son como, no sé, esas cosas y creo que la identidad realmente, pues nuestra verdadera identidad se basa justamente en lo que Dios dice de nosotros y cuando Él es real para nosotros, esa identidad es completamente clara. Sí, total. Ush, eso está... No. Sí. Esto se acabó esto, muchachos. Sí, ya. Uy, no. Sí, igual digamos que es muy cierto que nosotros no podemos tener una fe prestada. O sea, a mí no me sirve la fe de mis papás. Bueno, mis papás, ¿qué? No, de mis papás. A mí no me sirve la fe de mis papás, no me sirve la fe de mis pastores, no me sirve la fe de nadie. Y es cierto lo que dice Isa, es muy... que la única forma que yo logre entender eso es cuando yo de verdad tengo un encuentro personal con Dios. O sea, a mí no me sirve todas las prédicas del mundo, no me sirve que me digan a mí me pasó esto, no sé qué. No, nada de eso, nada de esto que digan la palabra yo lo voy a entender hasta que yo no tenga de verdad un encuentro real con Dios, directo, que yo diga, uy, Señor. Es que total, o sea, es entender que todo lo que yo cambie por mis fuerzas, o sea, todo lo que yo haga bueno, y vuelvo al ejemplo de Pablo, porque de lo que él decía, o sea, de eso que él se estaba gloriando, era de lo bueno, o sea, cuando él dice todo lo tengo por basura, justamente lo que toma por basura es que seguía la ley al pie de la letra, o sea, que hacía cosas buenas, pero como las hacía por su cuenta, todo lo que yo haga bien por mi cuenta es basura, porque es que el único que puede cambiar realmente mi vida es Dios. Y por eso también cuando yo por mi cuenta hago cosas buenas, después resulto haciendo cosas malas, o sea, resulto cambiando eso, o
empiezo a volverme orgulloso, ¿no? Es como, es que yo sí hago cosas buenas. Sí, claro. Entonces es como, ¿qué? Hago cosas buenas. El único que puede hacer eso es Dios. Es el único que puede cambiar mi vida. Sí, igualmente nosotros lo hemos dicho muchas veces acá. O sea, cuando yo comienzo a pensar en el yo, ay, es Ya que la yo embarré. hice, es que yo soy, Sí. es que yo tengo una fe, no, ya estamos mal. Mi gran fe, sí. Y algo que decía Isa también, que me parece muy, muy, muy importante, es eso. Yo también fui a la iglesia desde los 7 años, y lo hablaba alguna vez, y no fue sino como hasta pandemia, en pandemia puntualmente, que yo entendí Sí, tal cual. Y yo creo que yo toda la vida había hecho la oración de fe que uno repite los domingos, pero en ese día que entendí eso, yo me senté y yo oraba a Dios haciendo como esta oración de fe, entendiendo un poco como ya, o sea, es esto. O sea, yo creo que ese fue el momento en donde realmente nací de nuevo y fue ahí. Y eso ya tenía unos 20 años tal vez. Igual es importante saber y entender que por más que yo tenga ese encuentro personal con Dios y yo lo conozca cara a cara, igual yo voy a seguir siendo humano y voy a seguir haciendo las cosas mal. Sí. Porque puede ser que yo piense, es que yo hago las cosas mal, yo peco, es porque entonces yo nunca he tenido un encuentro con Dios. Por lo que nosotros estamos diciendo, y no es eso. O sea, no es que yo no tenga un encuentro personal con Dios, porque si incluso yo lo tuve hace mucho, igual yo me alejé de Dios un montón. Total. Pero entonces es eso de, cuando yo estuve alejado, igual yo sabía que estaba alejado. Y tú lo sabes y tú sientes y tú lo lees, que Dios está todo el tiempo tocando la puerta. Está ahí llamando y uno como, no. Y de pronto esa culpa es la que lo tiene uno alejado. Pero Sí, la culpa entonces me no aleja. es como que, entonces si yo hago las cosas mal, si yo estoy pecando, si yo, no sé, hago cualquier cosa mala, es que entonces yo nunca he tenido un encuentro de verdad con Dios. No, Porque o sea, entiendo que el error no me define. sí, Exacto. claro. Y eso es re importante porque ahí entra el tema que también a veces suena un poco cliché, que es tu pasado no te define. Ajá. Y no, nunca, porque incluso en la palabra lo dice, o sea, y yo lo tengo acá en 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta un montón en nuestra humanidad entender. O sea, porque siempre nosotros tendemos a echar para atrás. Es que yo fui así, es que yo hice esto, es que... Pero no, o sea, incluso Dios nos lo dice. O sea, no, ya las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Sí, eso es muy bacano. Hay una cosa, mi hermano es el que me contaba, pues él ni siquiera es creyente, pero él era el que me contaba, porque él me decía que vio una entrevista de Daddy Yankee y yo nunca más volví a Del verle más, hermano vi que Daddy se Yankee. convirtió y no supe más, no sé si es real o no, no voy a decir, a dar testimonio de su vida, no, pero él se separó de la esposa lo dejó después de que él se convirtió. Sí. Y según lo que me contó mi hermano, los que están viendo el podcast me dicen si es verdad o no, pero decía ella que con lo que menos pudo, o sea, que él le aguantó todas las cosas repailas que hizo antes, pero lo que no pudo aguantarle fue que su conciencia se limpiara tan rápido. Entonces, eso me parece súper Los mosquitos, perdón. Eso me parece súper denso, o sea, en primer lugar, porque bueno, sí, como un poco, no sé las motivaciones de ella, pero su conciencia se limpió rápido porque solo Jesús puede hacer eso. O sea, si eso es así, solo Jesús puede hacerlo. Él es el único que puede de verdad hacerme entender que mi pasado no me define. Uy, sí. Y eso, es una verdad, y yo lo hablaba con mi esposa, es una verdad que yo luché por mucho tiempo en entender. O sea, que no importa todo lo que tú hayas hecho, igual Dios te recibe Sí. y te limpia. Sí. Y por mucho que yo haya visto una persona y digo, pues esta persona fue así, o es así, o no sé qué, y ahora cristiano, no sé qué. O sea, y nos cuesta mucho aceptar eso. Para nosotros y para las demás personas, que de verdad Dios recibe y limpia al que sea. Por más cosas que haya hecho, por más mal que haya hecho, igual Dios te recibe y te limpia. Y eso es una verdad, que a mí me costó mucho no entender, sino como decir, Dios, pero en serio, ¿por qué? O sea, si hay gente que hace tanta mal, tanta cosa, y igual tú lo recibes. Sí. Entonces, eso, yo batallé mucho con eso durante un tiempo porque me era muy difícil entenderlo. Sí. Pero pues también descarado yo, ¿no? O sea, porque si Dios me recibe a mí, ¿cómo es que le voy a ir a decir a Dios, pero a esa persona cómo la va a recibir? O sea, ¿quién soy yo Volvemos descarados. para decirle a Dios, o sea, como no, ese no? Claro. O
sea, no tiene nada de sentido. Nos ponemos en el papel de Jonás, ahí como no, yo que voy a ir allá. Sí, totalmente. Y no sé, se me viene a la cabeza también como cuando a uno se portaba mal y, digamos, en mi caso, uno de mis dos padres, no voy a decir cuál de los dos, Chisme. pero uno de mis dos padres tenía una tendencia chistosa. Igual tú sabes quién es. Yo, papi, mami, yo no dije nada. No. No venía Allá los ninguno. dos agarrados. Ese es usted. Ahí está hablando de usted. ¿Sí escucha? Pero uno de mis dos padres, cuando mi hermano y yo estábamos pequeños, digamos, nos portábamos mal. Nos portábamos mal o eso que uno llegaba del colegio y llegaba con el pantalón orinado. Cosas así. O sea, porque uno se hacía chichi de chiquito. Ah, ya. Pero entonces, De chiquito. Cuando yo estaba en el colegio ya no. no, del jardín, entonces, bueno. uno llegara del jardín con el pantalón así todo orinado. Y uno de mis dos padres tenía la tendencia a decir, a ver, cochinada, ven para acá, cochinada. ¿Qué estás haciendo, Ya sé quién cochinada? era. Sí. Pero yo entonces, estoy seguro de que- pero no lo hacía mal, o sea, lo hacía en ya sé. broma. Y es tierno, Sí, creo. sí. De Pero hecho, como entonces- me imagino, es tierno. Suena tierno como me lo estoy imaginando. Isabela llorando De la es persona tierno, que- creo. lindo. Sí, suena No, tierno. pero, sí. Pero entonces él o ella. Ya supimos. Perdón. Pero entonces, digamos, nos llamaba como de esa manera y me hace pensar que yo me sentía cochinada. Digo, ay, yo soy cochinada, yo soy una cochinada. Digamos, y eran cosas que pasaban, pero también me hace pensar, o sea, ¿cómo puedo aplicar este ejemplo y a Dios y a lo que voy es justo a que Dios no nos llama por nuestro error y no somos nuestro error, exacto, no, tu pasado no te define y cosas así como tú no eres tu error. Y sí, exactamente, no podemos ignorar lo que pasó porque también hace parte de nosotros, porque es necesario saber como, bueno, en esto la embarré, pues no la voy a volver a embarrar en eso, o yo sé que en esto soy débil, pues voy a tener cuidado con estas cosas. Y justamente eso de en qué partes eres débil o en qué partes puedes cometer errores, es parte de nosotros también, es parte de lo que nosotros somos como humanos. Y yo creo que Dios a nosotros también nos creó con eso. O sea, Dios nos conoce tanto y Él sabe que nosotros tenemos debilidades. Dios no solo es consciente de tus talentos, tus fortalezas, tus cualidades que son excelentes, sino que Él también sabe en qué cosas eres débil. Y dice la Biblia que en nuestra debilidad Él es nuestra fuerza. Así es. Y también en Isaías 43:1 dice que Él nos llama por nuestro nombre. Él no nos llama por nuestro error, sino que nos llama por nuestro nombre. Él eventualmente vamos a fallar, pero no nos dice como, hey, tú pecador, ven para acá, que te necesito, sino nos llama por nuestro nombre, el mismo nombre que Él nos dio y nos ve como Cristo. O sea, cuando Dios nos ve a nosotros, ve a Cristo. Entonces, nuestra identidad no se basa en lo que hayamos o no hayamos hecho, sino en la forma en la que Dios nos ve. Entonces sí, vamos a tener días malos y exactamente, o sea, uno puede estar cerquísima de Dios y sentir, no, de aquí no me voy nunca y eventualmente fallar y decir, Dios ya me odia, Dios no me ama, Dios no me quiere ver. Y eventualmente pasa, yo lo he vivido un montón de veces, pero es darse cuenta de que inclusive en esos días malos Dios me ama. Dios todavía está conmigo, Dios todavía me ama y yo sigo siendo hija de un Dios que me ama. Dios me sigue viendo como Cristo, pero es tan fácil como decirle, Padre, mira, fallé, hice esto mal, perdóname y creer que somos perdonados para no volver a equivocarnos en el mismo error. Entonces sí, como Dios nos llama por nuestro nombre y nuestra identidad en Cristo es firme cuando nosotros no lo somos. Sí, Entonces Uy, eso muy es... bueno. Ahí Eso es entra. vital. Ahí me hicieron acordar de algo muy chévere. Porque el tema, nosotros siempre nos damos látigo con nuestro pasado. Cuando llegamos a Cristo nos damos mucho látigo, siempre. Sí. Y yo siempre le decía a Jesús, a mí me gusta pensar es que Dios no borra nuestro pasado, sino que Él nos hace reconciliarnos con nuestro pasado. Y había una canción de Living que nosotros cantábamos y la cantábamos re mal. Pero es una canción que dice que tu amor, la canción dice arrasa el pasado. Y nosotros la cantábamos como abraza el pasado. Y nosotros éramos felices cantándola así. Y después yo me puse a escuchar y yo le decía, amor, pero no dice abraza, dice arrasa. Yo no, Living está re mal. Pero está pero muy bueno eso, sí. ahí entra ese tema que yo siempre he pensado eso y me gusta pensarlo así,
que Dios no va a coger y le va a dar un delete a mi pasado, sino que Él hace que yo me reconcilie con esas cosas que igual eso que pasó es lo que me ha llevado a ser quien soy hoy en día. Porque no, o sea, porque ya soy nueva criatura en Cristo, ya a todo lo anterior ya. No, sino que todo eso igualmente, malo o bueno, ayudó a construir lo que soy yo hoy en día. Sí, total. Y hay algo que es que, bueno, primero quiero, me acordaba justo que el tema de Casa de Fe el miércoles pasado era justamente ese tema de que yo creo que Dios está bravo conmigo y es como, no, Dios no está bravo con usted, Dios lo ama. Y eso me pareció muy bacano y dentro de eso, cuando estaba estudiando para esa enseñanza, yo veía como que la mayoría de veces cuando creo que Dios está bravo conmigo es porque solo estoy reflejando el que yo estoy bravo conmigo. Yo soy el que tengo que dejar de estar bravo conmigo por eso que hizo, que no me está dejando acercarme a Dios, porque Dios no lo está. Pero algo que decía Isabela y que quiero rescatar mucho es justamente eso en donde yo me encuentro, o sea, aún siendo cristianos estamos constantemente en búsqueda de mi identidad, yo quién soy, o sea, yo quién soy. Y encontrar esa respuesta a veces nos lleva mucho tiempo porque sí queremos saber quién somos y no está mal querer saberlo, ¿sí? Pero yo siempre una de mis canciones favoritas es una canción de Hillsong que se llama Found, que el coro dice como... yo me encuentro a mí mismo en ti. Entonces yo siempre cantaba como And I found myself in you. Pero yo decía como, o sea, como que era bonito, pero y como ya, ¿qué pasó? Qué buen inglés. Y yo era como, y qué, o sea, bueno, y chévere, pero hoy estudiando cobró tanto sentido que la puse como 10 veces, porque claro, yo me encuentro a mí mismo en ti, o sea, no hay forma, o sea, la forma en la que yo encuentro mi identidad es conociéndolo a Él, porque Isabela lo decía, es que Dios me ve como a Cristo, ¿sí? Si yo quiero verme como debo verme, debo conocer a Cristo para poder verme como Dios me ve. Y entonces solamente es cuando me acerco a su palabra y empiezo a conocerlo y conocerlo y conocerlo que me conozco a mí, empiezo a entender mi identidad porque ya conozco a Cristo y estoy hecho a imagen y semejanza suya. Entonces, también dentro de eso, hace años hablaba en una casa de fe, también la prédica era un poco como, si yo me acerco a la palabra de Dios, a la Biblia, para aprender de la Biblia, pues apague y vámonos porque estamos buscando conocimiento y volvemos al conocimiento del bien y del mal. Sé que está bien y sé que está mal y ese fue el pecado de Adán y Eva. Entonces más bien es conocer a Cristo. Yo me acerco a la Biblia es para conocerlo a Él y cuando lo conozco a Él y ahí es donde poco a poco se empieza a dar ese cambio que yo no deberíamos estresarnos por empezar a cambiar y a vivir como Dios quiere que vivamos, o sea, ocupémonos en eso, pero no nos estresemos, porque Él es el que hace ese cambio, Él es el que me empieza a volver como Él y ahí es cuando empiezo a encontrarme a mí, a Found Myself in You. Esa canción me parece muy buena, soy muy bilingüe, ¿no? Totalmente. Un aplauso. No, Se perdió la humildad. El único humilde aquí soy yo. los voy a borrar a todos con mi humildad. Yo y el pastor Diego. Él lo supera todo. Nos borra a todos con su humildad. Eso es chévere porque incluso me traes a la memoria esta frase. ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Cómo actuaría Jesús? Que es re cliché también. Y me recuerda mucho el primer capítulo cuando tú decías, igualmente nosotros siempre como humanos tendemos a compararnos. Ajá. Siempre. Y creo que ahí va como, yo no necesito compararme con Jesús, porque pierdo, claro. Está re mal. Sino yo necesito es como intentar ser más como Jesús. No comparar como, es que Jesús hizo esto, es que yo no transformo esto en vida. Sino que, ¿cómo logro yo ser más parecido a Jesús? Ajá. Sin compararme? Porque, o sea, no hay punto de comparación. O sea, yo estoy por arriba. Dijo Pablo, no pretendo ya haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta. Y claro. Ahí para allá voy. Y no lo he alcanzado, pero vamos para allá. Es eso. Sí, o sea, y ahí entra una otra como pregunta de las que yo tenía como para llevar el tema. O sea, ¿cómo afecta mi identidad esa comparación? Y también, justo lo que hablábamos ahorita, y es que cuando construimos nuestra identidad de acuerdo a lo que somos, estamos perdiendo. Así sean cosas buenas, estamos perdiendo. Y un fenómeno que han llevado las redes sociales es justamente a modificar
ese reforzamiento, y digamos que ese modelamiento se llama social. Entonces, ese modelamiento social se mueve en que de repente empiezo a premiar o con mi cerebro empieza a premiar cuando se tiene cierta cosa, cierta casa, cierto no sé qué, porque en Instagram veo eso, en redes sociales empiezo a ver la vida perfecta de los demás y creo que hace poquito hablábamos del tema y se empiezan a romantizar ciertos temas. Yo no sé si fue aquí en el podcast que conté la historia de mi amiga que viajó a eso. Entonces, ella se fue, viajó, todo lo que les decía, y se romantiza el viaje. No, tan chévere que es ese viaje, yo quiero conocer allá. También me pasó también en los festivales de música. Es la primera vez que fui a un festival, que fui 2 días a un festival de música, y yo, ¿qué nota era? No, el primer día en la noche yo no podía dar los pies, yo decía, no, yo no quiero volver o sea, empiezo también a idealizar cosas. Entonces, mi identidad se empieza a construir en torno a lo que los demás hacen, que se ve perfecto y que yo no tengo, y empiezo a sentirme insuficiente, empiezo a sentirme poco inteligente. Entonces tal persona se está casando a los 20 años y yo ya tengo 27, 29 años, voy a cumplir en una semana y no me he casado, entonces ¿será que nunca me voy a casar? Y todo eso empieza a generar una identidad, o sea, empieza a modificar mi identidad en mí, porque la empiezo a buscar es en las redes sociales, y si yo mi identidad la estoy buscando en redes sociales o en mí mismo, también, o sea, ahí es donde está mal la cosa. Ya, continuamos. ¿Sí ve qué dice ahí? Sí, ya, yo también lo estoy viendo acá. Tranqui, ¿Sí yo viste también. qué dice ahí? Sí, vi. No, mentiras, no. ¿No? Dice Santa Fe contra Medellín. Ah. Porque no dice Millonarios Medellín. Pues es que es la final de subcampeones. ¿Alguna vez sí. tenía que pasar? Sí. Todos vimos lo que pasó la semana pasada. Sí, todos vimos aquel robo, pero continuamos. Hay que aprender a perder también. No, bien, felicitaciones. Gracias. Bueno, ¿eso sí. está formando tu identidad, Jordi? No, sí. Igualmente, digo yo que es muy importante es entender que mi identidad es pertenecer a Dios por medio de Jesús. Y yo cuando estaba también estudiando yo lo veía y me encontré 2 versículos y decía eso y yo, uy, Dios mío, gracias. Porque en Efesios dice que desde antes de la creación del mundo, Él nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él. O sea, para que perteneciéramos a Él. Y eso me pareció muy chévere. Y después vi en 1 Pedro 2:9 que lo vi, o sea, en esta versión, que es la NBI, me gustó mucho porque dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Así es. O sea, sí. Y, o sea, creo que ahí es como que engloba todo. Y o sea, como que me aterriza mucho es entender eso. O sea, yo pertenezco a Dios. Uh-huh. No pasa nada lo de afuera, lo que yo viví, mi pasado, nada. Yo en este momento pertenezco a Dios. Y si yo lo creo y me cimento en eso, creo que ya no hay nada que me mueva. Sí, total. Sí, es verdad. Y creo que también hay algo que pues puede caber ahí, es el tema de que Dios tampoco quiere que dejemos de ser nosotros mismos, como que lleguemos en cierto modo a actuar frente a Él o frente a las personas y no, yo soy súper santo, entonces a mí no me gusta cierto tipo de música cuando en realidad te está gustando mucho. O sea, Dios sabe, y vuelvo a lo que decía ahorita, que Dios nos creó con eso. Él nos conoce Él sabe que a ti te gusta ver televisión, sabe que a ti te gusta, no sé, desde los hobbies hasta las cosas en las que eres bueno y todo ese tipo de cosas, Él sabe. Y cuando Él nos pide parecernos a Cristo, no nos pide cambiar y meternos en un molde religioso y cristiano en el que me tengo que vestir de cierta manera, tengo que escuchar cierto tipo de música, hay cosas que no puedo hacer, cosas que sí puedo hacer. Y creo que Él simplemente nos ama como somos. Uh-huh. Y cuando esa identidad está clara en nosotros, creo que hay muchas cosas que podemos hacer. O sea, y de hecho Dios nos creó de cierta manera porque Él sabe lo mucho que podemos impactar siendo así. Que, no sé, tú eres de esta forma y encuentras a alguien tal vez en el mundo que necesita encontrarse con Cristo y conecta contigo porque se siente identificado contigo, y eso es algo grande, y Dios sabe tu potencial.
siendo quien eres y teniendo a Cristo en ti que duplica ese potencial un montón. Entonces Él no quiere que nosotros cambiemos quiénes somos, Él no quiere que cambiemos nuestros gustos, si somos creativos, si somos dormilones, si somos de una forma o de la otra. Él sabe cómo somos y Él ama cómo somos. Ajá. Entonces, y lo mismo que dice Primera de Pedro 2:9, somos pueblo adquirido por Dios y pertenecemos a Él, siendo como somos. Yo no creo que Dios sea un Dios de no, si tú no te ves y eres igualito a Jesús, aquí no cabes. Creo que es un Dios que de hecho nos creó con esas características que nos hace ser quien somos y nos ama siendo quienes somos. Y nos ama conociendo todo lo que nos compone a nosotros como seres humanos. Él ama a sus hijos, Él nos ve y nos ama de la manera que seamos, nos ama si un día nos estamos riendo, Él se ríe con nosotros y me lo imagino muy así. Si un día estoy así a carcajadas y Dios está ahí también riéndose. Y un día estoy triste y Dios está ahí. Sí. Entonces todo ese tipo de cosas no tenemos como que ser actores frente a Dios, que llego a la iglesia y ya soy perfecto porque tengo que ser como Cristo. No, creo que ser nosotros, ser como Cristo no implica que tu personalidad y tu forma de ser tenga que cambiar. Ahora ahí también toca tener cuidado con qué voces estás dejando entrar. Entonces lo mismo, sé quién soy en Cristo y por eso hay voces que yo sé que esto no es verdad. No, yo sé que esto no es cierto, así que yo no le voy a creer a esto. Yo sé que esta cosa que me están diciendo acá no es verdad, así que yo no voy a creer esto. Pero no significa cambiar tu personalidad por causa de lo que los demás dicen, sino ser quien eres y siendo y a la vez buscando ser como Él. Entonces sí. Es que es también, o sea, Dios me quiere usar a mí. Uh-huh. Dios me quiere usar a mí y Él me escogió y Él hizo todo. O sea, también Dios es un Dios soberano y eso es uno de los atributos de Dios. Y si Él es soberano, Él tiene control de todo. O sea que Él tiene control de quién soy y lo que soy hoy. Y si Dios se encargó de que yo fuera como soy, es porque Dios me quiere usar de esa manera. Uh-huh. Y es importante porque los moldes resultan siendo religión, son moldes religiosos. Partiendo que ni siquiera Jesús encajaba en el molde que decía la religión. Es que de ahí es, o sea, de hecho, sí, o sea, sí, eso es otro estudio también larguísimo, porque me acuerdo mucho cuando el pastor hablaba del redil y el rebaño, como, pues, o sea, Jesús incluso fue que nos sacó del redil, ¿no? O sea, entonces, y el redil era justamente ese molde religioso. Entonces, el redil es esa parte encerrada en cuatro paredes, que no pueden salir las ovejas de ahí, están encerradas en eso, y en ese redil están en ese molde, y tienen que verse cuadraditas, quieticas, ahí, y Jesús nos lleva al rebaño, o sea, que dice en Salmos que son esos lugares, esas praderas verdes en las que nos hace descansar, ¿no? Entonces, eso es fuera del molde, es salir del molde de la religión y es encontrarme con Cristo directamente, y eso es otro cuento totalmente distinto. E incluso hay cosas que también lo hablábamos hace 8 días, cosas que Dios va a querer cambiar en nosotros, que tal vez yo creo que se hacen parte de mi red personal, porque es que yo soy esta cosa y yo soy, no sé, voy a decir yo soy sin barba, y que de pronto Jesús quiere que yo tenga barba, o yo soy con arete y de pronto Jesús quiere que me quite el arete, o soy sin arete y Jesús quiere que me ponga un arete, no sé, o sea, esos son ejemplos, pero es como, y Él es el que se va a encargar de hacer ese cambio, no, esa identidad mía va a empezar a modificarse si tiene que hacerlo, solo con lo que tenga que hacerlo y solo porque Él lo va a hacer, no lo que la religión diga que tenga que hacerlo y cuando la religión diga, o lo que yo diga que tiene que ser y cuando yo diga. Sí, igual es lo que decíamos, o sea, Jesús y Dios vino y me llamó, fue a mí. Exacto. O sea, no dijo, venga usted y parezca hacia este. Ajá. ¿Os tiene que ser así? No. Incluso Jesús vino y abolió la ley. O sea, precisamente para no dejarnos eso, es que usted tiene que ser así. Es que todos los hombres con barba o sea, no, vino y rompió todo eso y vino y me llamó a mí, como soy, con todo lo que yo acarreo, con todo lo que yo traigo, y con eso Él comenzó a trabajar. O sea, no dijo, ay, venga, dejemos estas cosas aquí de lado, sino, venga, todo esto, este compendio que hacía Jordan, vamos a trabajar sobre eso. Y sí, van a haber cosas que Él va a venir, va a quitar, esto no me aporta. Y va a traer un montón de cosas más, que es lo que me va a ayudar a mí a crecer y a entender eso. O sea, no porque yo ahora pertenezca a Cristo, entonces yo voy a dejar de ser como soy. Entonces ya no voy a ser un robotcito aquí que solo habla de la Biblia y solo lee y se levanta a las 3 y ora. No, yo puedo hacer todo eso siendo yo.
Sí, total. Y yo voy a decir algo que creo que va en contra de cosas que yo creía antes y no quiero hacer doctrina de esto porque no es algo que esté en la Biblia, pero yo he llegado a creer o a pensar que ni siquiera me va a doler cambiar eso, o sea, como que uno siempre cree que en algún punto va a ser así como, "Oh, estoy logrando cambiar esto y es un dolor". No, yo creo que cuando Dios lo cambia a uno, uno ni siquiera se da cuenta, o sea, como que no duele, como, y venía hablando ahorita con los chicos y les he comentado el tema de la música, para mí es como entender que yo no vine a este mundo para hacer música todos los días de mi vida, hoy en día no me duele, es como... Dios, no, gracias por darme esto. Que si me preguntan a mí, al Juan David de hace 10 años, hubiera sido como, no, entonces me alejo de Dios porque la música es lo mío. Ya, es como no va a doler porque Dios se va a encargar de hacer que el cambio, su voluntad es buena y también es agradable y es perfecta. E incluso las cosas que hoy creo que no son agradables para mí en términos de mi identidad, que digo, es que yo no quiero dejar esto. Incluso esas cosas también van a ser agradables cuando Dios las vaya a poner en mí, porque justamente es a mí a quien me está llamando, no es como va a machetear para volverme otra persona. Uy, sí. Uy, sí. ¿Cómo? Quiero llorar. ¿No les pasa que cuando están estudiando esto como que se emocionan? Uy, sí, resto. Y entonces yo llamo a Camila, hermana. Yo a veces voy y le digo, amor, mira. Sí. Ay, yo no le cuento a nadie. No, Ay, mentira. una semana voy a vivir solo, ya no sé quién voy a yo. Ay, sí, me dijeron. Sí. Chévere, Sí, pues sí. lejos de acá. No. Uy, no, pero sí, digamos que, ay, es que es un tema tan chévere. Y es más chévere aún cuando yo logro entender eso. O sea, que Dios, y yo incluso por un tiempo que lo hablaba con Nico, yo le decía, o sea, como Dios me va a llevar a las personas que yo puedo impactar. O sea, Él no me va a llevar y no me va a decir, Jordan, tiene que ir a ponerse traje y corbata para ir a predicar allá. No, porque no voy a ser yo. Lo que pasó con el pastor cuando se empezó a vestir elegante. Sí, eso que más es- de uno de la iglesia era como pastor. ¿No? Eso él nos decía una vez, cuando él nos decía una vez eso, o sea, Sí. no, que yo al principio, las primeras, yo me venía que con saco y todo, Sí. así como, él nos decía Ahí así. hay una foto que lo evidencia. Ya, la tercera. Ah, sí. Sí, que decía que, Sí. que se vestía de una manera porque pues él creía que así tenía que verse un pastor, y sí que la gente le decía, no, pero ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo? Pero sí, uno lo ve ahora. Quiere, dijo Gustavo. Y uno lo ve ahora con sus camisas hawaianas. Sí. Uy, pastor, si usted escucha esto, fue Jordi. No, pero sí, o sea, y así el pastor como viene y se para acá, yo lo escucho cada domingo y yo digo, este man, Total. cada vez que habla, y yo venía hablando eso con Nicolás, o sea, cada vez que yo escucho a Diego, al señor pastor, o sea, es increíble escucharlo en los audios de las parejas, escucharlo los domingos, o sea, para mí es increíble porque siempre yo le escucho algo a Diego que tengo que escuchar. ¿Cierto? Algo que pasa, pues yo no sé por qué nos estamos desviando allá, pero yo todos los domingos salgo y en la moto le digo a mi hermana, pues la predica estuvo muy buena, ¿no? Entonces, de todos los domingos. Es que creo que si uno sale el domingo de la iglesia y no dice eso, algo pasa. O no puso cuidado. o- Aún cuando uno le duele como la del domingo que fue como... Uy, Sí, la del pero- domingo fue directo ahí a la yugular. Sí, o sea, que ya casi que nos cogió así el cuello a todos y sí. Esas duelen, esas son duras. Pero bueno, no nos desviemos. Pero sí, o sea eso, incluso el pastor al principio dice, no, es que así se tiene que ver un pastor. No, el pastor se va a tener que ver como Dios quiera que se vea. Ajá. O sea, sí hay unos que traje, corbata, eso. Y a eso iba, yo hablaba con Nicole y yo le decía, Dios me va a llevar a las personas que me tengan que llevar, a las personas con las que yo pueda hablar sin entrar en religiosidad, sin tener que ser una persona que no soy y que yo los pueda impactar. Dios se va a encargar de hacer eso, no, yo no tengo que hacer nada. Y es que a mí me gusta, es lo que hablaba el pastor cuando habló de la ley de la siembra y la cosecha.
O sea, ¿cómo salgo yo de esa ecuación tan drásticamente que Dios pone la semilla, Dios pone el crecimiento, Dios pone la cosecha, Dios hace todo? Solo me usa a mí. Y es justamente en esto también de predicar su palabra, de hacer. O sea, Él pone en nosotros el querer como el hacer, Él pone en nosotros las habilidades y lo que me hizo a mí, Él pone en mí, o sea, entender que si yo, justamente hablando ahorita, si yo me paro en Transmilenio a predicar la palabra de Dios, no me puedo gloriar de eso porque si no hubiera sido por Él, o sea, ¿quién en su sano juicio, y los que están acá, quién en su sano juicio se paran un Transmilenio a predicar la palabra de Dios? ¿Quién lo haría? O sea, sí, en su sano juicio que uno dice... Y el sí, que diga que él es un mentiroso. total, Sí. total. Y que Ahorita- no dice- Totalmente no. Ahorita vamos a No, y hablar sí. por los que levantaron la mano. No, es que No, pero sí. totalmente, digamos, es que es un ejemplo basado en mi historia. Sí, sí, Porque es que eso fue un sábado y yo tenía que ir a un lugar, entonces me tenía que subir en Transmilenio en la mañana y en la tarde para regresar. En la mañana no se me hubiera cruzado por la cabeza hacer eso, jamás. Inclusive es como que hay contacto visual y uno es como, qué incómodo. ya de por sí es incómodo. Luego fui al lugar al que tenía que estar y justamente, bueno, CEPCO es como un instituto, para los que no saben, es como un instituto bíblico, entonces pues te enseñan Biblia. pero, pero Acá no pagamos ads, dice Gus. sí, publicidad política no paga. Bueno, es que nos Sepco. vayan a dar un curso. Sepco. Sí, ya. Tenemos más de 100 visitas. Pero entonces, el caso es que ese día la clase fue del cielo y el infierno. Entonces hablaron mucho de eso y hicieron como un tipo de llamado de la gente necesita saber esto. Porque bueno, hay un cielo y un infierno y hay gente que no sabe para dónde está yendo. Entonces, cuando salimos de esa clase, íbamos con Pozo, que es un amigo mío, nos quedamos pensando como, tiene toda la razón. Y nos subimos al Transmilenio y fue como, toca hacerlo, hay algo ahí. Pero en mí misma yo jamás en la vida hubiera hecho eso y lo dudo mucho. En la mañana no se me hubiera cruzado por la cabeza, bueno, voy a predicar en este Transmilenio porque necesitan ser salvos. No sé, o sea, fue algo que realmente fue Dios quien lo activó y pues bueno, fue el Espíritu Santo el que habló a través de mí. No me acuerdo ni qué dije, o sea, Sí. es como, no sé, yo solo sé que fueron salvas. Ajá. Inclusive con el señor de la tienda de la esquina, un día fui y estaba hablando, no, es que ya parece ser que ya nos fuimos, nos vamos a morir. Y me preguntó como, ¿y usted qué piensa? No sé qué le dije, pero resultó aceptando a Jesús. Entonces es como, es el Espíritu Santo en mí, justamente. Sí. No soy yo no puedo, yo se los sí, juro, no me puedo. puedo gloriar ni de eso. Ni No. siquiera me puedo gloriar de, "Ay, yo prediqué en el Transmilenio". No. Sí, incluso Allá están, muchachos, están imponiendo manos acá. están Esto se empezó imponiendo a poner manos. poderoso. Está pasando cosas. Uy, como el domingo que yo tembló. Yo dije, la alabanza está poderosísima. Está aquí moviéndose. Uy, sí, pero Y Santi se equivocó. Y yo, uy, pero la visión. Uy. Santi siempre. No, me paró re duro por el Santi. Uy, acá está el baterista de Faca. A mí me gusta más Santi. Y Santi juega mejor. Y Santi juega mejor, dice. No me tiras No, pero. Uy, eso sí es Pero- cierto, o sea, el otro no. No, pero igual yo sí me paro re duro por el Santi. No, es No, nuestro pero- amigo, es nuestro amigo. Pero sí. Uy, es algo con lo que yo batallé mucho al principio, cuando yo recién conocí a Jesús, que uno leía y uno decía que hay que humillarse a Dios. Yo. Y es que yo durante toda mi vida yo fui muy orgulloso y muy egocéntrico. Pues que... Entonces, yo sufrí mucho con ese tema al principio. O sea, Dios supuestamente nos ama, ¿por qué nos vamos a humillar? Y yo vivía constantemente al principio con esa mentalidad. Y hoy en día entiendo, sí, o sea, yo me tengo que humillar porque yo soy... sí, nada. O sea, todo lo que pase, todo lo que Dios haga, nunca soy yo, es Dios a través de mí. Y ahí ¿Alguna vez rápido. hablaba- No, sí, yo, perdón, lo, Jordi, yo lo tocaba en la reunión de crew con la historia de Felipe. O sea, Felipe, Dios le dice, vaya allá, vaya. Se va corriendo, llega y le predica al etíope y lo termina bautizando. Pero todo fue Dios, o sea, no, en ningún momento Felipe, uy, vea cómo predico lo que le dije, vea cómo corrí rápido para alcanzar la carroza, nada. O sea, todo fue Dios, y todo siempre es Dios. ¿Sí? Y nosotros, Es que
Eso es muy severo. O sea, creo que Pablo siempre es como el ejemplo de todo. Porque Pablo es re crack. Pero yo, o sea, yo también viendo eso como cuando Pablo dice todo lo tomó por basura, ahí también viene dentro de todo que los fariseos de fariseos, o sea, él en el trabajo que hacía, incluso persiguiendo la iglesia, o sea, esa gente también recibía un salario bien importante por parte de los fariseos. O sea, él era fariseo haciendo eso también. Y, o sea, el plata, Lucas las que quisiera. Y tenía lujos, comodidades. O sea, Saulo estaba en una posición muy crack. Y pasar de eso a ser tan nómada, pues, y pasar de eso como a ir predicar la palabra de Dios, lo que hablábamos ya no era en el tour, no, ya había otras cosas donde Pablo dice, he aprendido a vivir con mucho y con poco, o sea, y es como ya no tengo todo esto, es porque mi bendición es Cristo. Ya deja de ser incluso, cuando me humillo a Él, es porque ya, o sea, Él es todo lo que tengo, todo lo que soy, ya los lujos, ya la cosa. Entonces, en esa identidad empiezo a entender quién soy yo siquiera para decir como Dios, porque no me diste este carro, pues yo quién soy para reclamarle a Dios, yo no soy nadie. Uy, sí, eso está súper chévere. Y pues Pero sí. yo creo que, Isa, ¿tienes algo más por decir? No. No, igual gracias, Isa, verdad, gracias por estar acá y por todo. ¿Cómo te sentiste? Por predicar la palabra de Dios en Transmilenio. Sí, de nada la señora. No, mentiras, fue Dios. Y yo a ti, ciudadano promedio. Sí. No, como me sentí muy feliz, me gustó mucho, que se repita. Epa. No, y pues eso, yo creo que, no tenemos emoticón para esta semana. Bueno, ¿qué quieres que comenten las personas que llegaron hasta este punto del capítulo? Que digan... Un emoji difícil de buscar, que lo tengan Sí. que buscar. El de ese señor así bailando. Epa, me gusta. Pero es que lo un- pongan el- negrito. No. Es como Germán que puso el músculo. ¡Qué mentiras. baila! No, mentiras. Pero No, ya, sí que lo pongan ya se fue ahí. negrito como el musculito de Germán. Pero, ¿eso no es una muñequita que está bailando? No, También es hay un muñequito hombre que sale Que así. tiene como una chaquetita. Ay, yo no he sí. visto. Bueno. voy a Es buscar. Que sea el útil, hombre el y que señor te es sea re chévere. negrito. Bueno, está bien. Ay, eso sería. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Coméntenos algo, denle me gusta, compartan. Creo que para nosotros lo más importante es que lo logren compartir Sí. para que Queremos vivir de esto. el sueño sigue vivo. No. No. La idea es que esto pueda llegar a las personas que lo tienen que escuchar. O sea, no porque les llegue a millones y nosotros somos felices con 100 vistas. Sí, Pero epa. que esto le llegue a la persona que tenga que escuchar esto. Y Oiga, yo sé que Dios lo va a llevar allá. Hoy me pasó algo muy chistoso. Yo todos acá son testigos de que me dio mucha risa porque Germán le dijo a alguien, no voy a decir a quién, le dijo a alguien como, pégale, ¿le puede pegar? Y yo, pues sí, pero pasito. Y me dice Andrea, y eso fue muy chistoso. Dios, que para ella tú eres el de la televisión. Y yo, fue muy random. Salejo se fue. Y esa persona estaba muy achantada, pobrecita, pero no, por eso no voy a decir quién es, para que se sienta cómoda en este lugar. ¿Sabes? Re Dio famoso pistas. Juanda en... Pues todos vieron quién fue. Yo lo vi, me dio mucha risa. Muy chistoso. Bueno, está bien. Pero no, sí, entonces compártanlo, comenten ahí también, hagan que esta vaina como que se crezca de verdad para que las personas que deben escuchar esto, que Dios quiere que lo escuchen, Ua. también tengan como, ¿qué pasó? Tenía que hacer un ua porque ella me dijo ua. Ah. Mi papá está orgulloso de mí. No, y ya creo que eso sería todo. Con ese uva, creo que Nos despedimos. Chao, nos vemos en todos la hagan próxima. No, antes de terminar, no voy a grabar. ¡No! ¿Está grabando todavía? También, gracias a verdad al público que está aquí con nosotros, de verdad, muchísimas gracias. Es muy chévere para nosotros. Ahora sí, chao a todos.